Continuando con nuestro nivel literal, entonces vamos a mirar un ejemplo que les traje para el día de hoy. Aquí tenemos este texto, dice cómo seleccionar un cuento. Fijémonos que está en manera de pregunta, ¿cierto? ¿Cómo seleccionar un cuento? O sea que el autor lo que me va a tratar como de exponer, de explicar de esta manera es la capacidad que yo pueda tener para seleccionar un cuento, ¿cierto? ¿Cómo seleccionar? Nos va a dar algunos criterios para poderlo seleccionar. Dice entonces, para seleccionar un cuento que esté en perfecta relación con nuestra personalidad, capacidad de interpretación, gusto particular y relación con el mundo, es necesario en primer lugar leer desprevenidamente durante algún tiempo o considerar las lecturas del pasado y buscar en ellas aquellos textos que nos conmovieron profundamente y que a pesar del tiempo, precisamente por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan o nos satisfacen. Son esos cuentos que nos hacen vibrar los que estamos en capacidad de transmitir, ya que en una sesión de narración de cuentos lo que realmente se transmite es la sensibilidad del narrador, su estremecimiento, y su expresividad, su verdadero ser. Eso es tomado de Macías Luis Fernando, El juego como método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes, Biblioteca Pública Piloto. Bueno, entonces, fijémonos que en este corto texto el autor nos está diciendo varias cosas. La primera es, dice que para seleccionar un cuento que esté en perfecta relación con nuestra personalidad. Es decir, que un primer criterio para poder seleccionar un cuento es que nos guste, ¿cierto? O que tenga una relación con nosotros, con nuestra propia personalidad. Aquellas personas que les gusta de pronto, por ejemplo, literatura de misterio, de suspenso, ¿cierto? Significa de que hay una conexión con ese tipo de literatura que tiene ese tipo de autor, ¿sí? O aquellos que les gusta más la literatura romántica, la poesía como tal, pues digamos tiene un grado de afinidad con ello. Capacidad de interpretación, ¿cierto? Es decir, la capacidad de análisis y de comprensión que pueda tener yo. Gusto particular y relación con el mundo. Dice que es necesario que en primer lugar leer desprevenidamente durante algún tiempo o considerar lecturas del pasado y buscar en ellas aquellos textos que nos conmovieron. Ahí hay algo importante. Es decir, de cómo seleccionar un cuento. Mirando en el pasado, ¿sí? ¿Cuánta literatura yo he tenido, ¿cierto? He leído. Dice aquellos textos que nos conmovieron profundamente, aquellos textos que nos gustaron, ¿cierto? Que nos dejaron perplejos, que nos fascinaron, o por el contrario, aquellos textos que de pronto nos dejaron muy pensativos, ¿cierto? Porque ustedes saben que en la literatura hay, digamos, textos que lo cuestionan bastante a uno, ¿cierto? Bien, dice que a pesar del tiempo, precisamente por él, nos siguen conmoviendo, ¿cierto? Es decir, que crearon en nosotros un sentimiento, una emoción que no podemos olvidar fácilmente. Bien, entonces más o menos son criterios que el autor también nos está diciendo. Son esos cuentos que nos hacen vibrar, los que estamos en capacidad de transmitir, ya que en una sesión de narración de cuentos lo que realmente se transmite es la sensibilidad del narrador, ¿sí? Su estremecimiento y su expresividad, su verdadero ser. Bien, vamos entonces a mirar una preguntita estilo IFEX, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a mirar, dice, de acuerdo con lo planteado en el texto, los cuentos que nos conmueven profundamente son aquellos que, fijémonos que esa pregunta está apuntando al nivel literal del texto. Dice, de acuerdo con lo que en el texto, los cuentos que nos conmueven profundamente son aquellos que A. Nos hacen sentir nostalgia por los hechos del pasado. B. Nos permiten reflexionar sobre la literatura actual. C. Nos dan alegría, nos cuestionan y nos satisfacen. D. Nos ayudan a recordar lecturas de otros tiempos. Fijémonos que dice, de acuerdo con el plan del texto, los cuentos que nos conmueven profundamente son aquellos que, vamos a devolvernos en el texto. Dice, para seleccionar un cuento que esté en perfecta relación con nuestra personalidad, capacidad de interpretación, gusto particular, relación con el mundo, es necesario en primer lugar leer desprevenidamente, ¿cierto? Seguimos, etcétera, etcétera. Dice, y buscar en ellos aquellos textos que nos conmovieron profundamente
y que a pesar del tiempo, precisamente por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan o nos satisfacen. Ahí está la clave de la respuesta. Fijemos que dice, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan o nos satisfacen. Entonces dice, de acuerdo con el planteamiento del texto, los cuentos que nos conmueven profundamente son aquellos que, la respuesta correcta entonces, ¿cuál es, muchachos? La respuesta correcta entonces es la C. Dice, nos dan alegría, nos cuestionan o nos satisfacen. ¿Y cómo que nos conmueven profundamente? Fijémonos acá, donde dice, eh, vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta línea dice, y buscar en ellas textos que nos conmovieron profundamente y que a pesar del tiempo precisamente nos siguen conmoviendo, bien sea, miren el conector que está ahí, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos nos satisfacen. Entonces la respuesta la encontramos, eh, muchachos, explícitamente, nivel literal básico, ¿cierto? Nivel literal primario. O sea que la respuesta correcta es la C. Nos dan alegría, nos cuestionan o nos satisfacen. Bien. Ahora vamos a mirar el del nivel secundario. Ya vimos el primer nivel literal primario, y ahora vamos a mirar el secundario. Dice, el texto anterior trata sobre. O sea que miren, la pregunta, muchachos, esta pregunta me la están orientando hacia el tema del texto, ¿sí? Hacia el tema del texto, pilas ahí, ¿sí? Fijémonos, el texto anterior trata sobre A, las características de los cuentos, B, la manera adecuada de leer cuentos, C, las funciones de los cuentos en la lectura, D, la forma ideal de elegir cuentos para leer. Miremonos entonces, el texto anterior trata sobre, vamos a fijarnos, muchachos, en el título, dice, ¿cómo seleccionar un cuento? Recordemos que los títulos en los textos están muy relacionados con el tema que se está hablando en el texto. El título muchas veces no es, digamos, la idea principal del texto, ¿no? Porque, como les decía anteriormente, en algunas de las otras clases que vimos, muchachos, o los que han tenido conmigo, eh, muchas veces, por ejemplo, se habla sobre, por ejemplo, el fútbol, pero la idea principal puede ser la violencia en el fútbol, ¿cierto? O, digamos, la corrupción que hay en el fútbol, ¿sí? Entonces, podríamos decirlo de esa manera. Bien, entonces vamos a mirar, vamos por aquí, vamos a ver, aquí. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la respuesta correcta? El texto anterior trata sobre A, las características de los cuentos. ¿Será que el texto me está diciendo qué características de los cuentos debe poseer alguien que debe saber seleccionarlos? B, la manera adecuada de leer los cuentos, cómo debemos leerlos, la manera adecuada, ¿sí? C, las funciones de los cuentos en la lectura, qué función cumplen los cuentos en la lectura, en la literatura universal, o D, la forma ideal de elegir cuentos para leer. Si nos vamos entonces al título, ¿cómo seleccionar un cuento? La palabra seleccionar es un sinónimo de la palabra elegir. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta es la D, la forma ideal de elegir cuentos para leer. La pregunta acá, muchachos, en el IFEX está colocando un sinónimo de una palabra que podemos encontrar en el título del texto. Seleccionar es sinónimo de elegir.